muy importante entrar al tema, ya que estamos entrando al tema de ciudades con toda la introducción que hemos hecho, los antecedentes que hemos fijado. Es muy importante dar por sentado lo que tenemos que hacer, darles el trabajo que tienen que hacer. Voy a repetir algo que he dicho en una primera o segunda clase, pero es fundamental entenderlo, porque esta es la clase básica de lo que son las ciudades. ¿Por qué la importancia de las ciudades? ¿Por qué hablamos de ciudades globales? ¿Por qué no seguimos bajo la lógica de pensar la ciudad simplemente desde el parque, desde el puente, desde la pequeña obra que podemos hacer, como sigue haciéndolas hoy en día en nuestro burgomaestre? No habrá que ver cómo lo están haciendo en otras ciudades, pero en todo caso las ciudades son instancias de transformación, no solamente de la ciudad, sino del país en su conjunto, y obviamente con visos de entrometerse, ¿no? de meterse, hay que decirlo, en primer orden, en segundo orden, en tercer orden, jerárquico, en la globalización. Esto es muy importante. ¿Cómo está La Paz conectada con Santa Cruz? ¿Cómo está conectado Beni con Tarija? ¿Qué conexiones hay en el país? Y las conexiones son a través claramente de las ciudades. Las ciudades son los polos, podríamos decir, no solo de desarrollo, sino de interconexión, básicamente nacional, pero también internacional. A partir de las ciudades salimos hacia otras esferas de conexión, en este caso, claramente, bueno, podríamos hablar mundial, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Y aquí me baso del texto, del fantástico texto que vamos a ver. Dos textos más de este autor. Uno es El futuro de Asia, el futuro está constituido por Asia, y el otro, el más importante, Move. Bueno, no es el más importante propiamente, el más importante para mí, porque lo estoy leyendo en este preciso instante, que es movimiento, ¿no? Nos muestra básicamente cómo estamos en una época en la que las fronteras, siendo fijas, son un estorbo, ¿no? Estamos ante cambios climáticos, ante desastres naturales, ante desgracias, catastrofismos geográficos, y es evidente que vamos a tener que migrar. Hay que ver las posibilidades de migración, hacia dónde vamos, cuáles son los espacios vivibles dentro del planeta, pero eso lo vamos a ver después. Hoy lo que me interesa básicamente es mostrar lo que se llama la conectografía. Señores, es muy importante entender que en un primer momento, y eso les he dicho ya, y esta clase se repite, pero es impresionante cuán útil puede ser esto para entendernos. La forma que teníamos de unir distintas piezas territoriales era a través del linaje, ya lo hemos dicho. La segunda forma de unir las piezas ha sido a través de las naciones. La tercera forma es a través de la conectografía. Fíjense ustedes que no estoy hablando algo festivo, anecdótico, superficial, ¿no? O posiblemente interesante, pero de segundo orden. No, señores, esto es lo más importante en los siguientes años. Así como fueron las naciones, digamos, de 1800 para adelante. Es decir, vivimos en torno a naciones. Perú, Chile, Bolivia, Argentina, son naciones. Es decir, este sueño de crear naciones ha existido antes de que las naciones existan. Esto es muy importante. Las ideas han precedido, las ideas nacionales, nacionalistas, han precedido a las naciones. Esto es muy importante de ser tenido en cuenta. Y previamente no había naciones. Había relaciones de principazgos, reinados entre sí, de manera además constante, fluida, sin tener continuidad territorial. Esto es básico. Insisto, voy a repetir esto por la importancia del trabajo que tienen que hacer, ¿no? Del trabajo que tienen que hacer, que quiero que quede grabado. Y tenemos los grupos, no los voy a repetir, los grupos los tenemos, pero sí es muy importante entender precisamente que las esferas territoriales de comunicación podrían estar entre Austria y España, entre España y Holanda, entre España y sus colonias. Evidentemente no había continuidad territorial, pero era parte de un mismo territorio. Entonces aquí lo que importa que es el linaje, no el que sean, llamaríamos ahora con nuestras palabras, clase alta, que sean reyes, pues. No, los reyes de España eran raramente españoles, tenían antecedentes más bien franceses, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque se casaban entre ellos, ¿no? El rey de España
rey de Francia o la reina de Francia sí podían casarse y tener justamente, al unirse en matrimonio, territorios separados, unidos por la nobleza, unidos por la realeza, ¿no? Siendo parte de un mismo contexto territorial, aún separado, insisto con esto, insisto con la palabra. Una segunda forma entonces de entender la unión entre los múltiples bretes territoriales ha sido la nación claramente. Y la tercera forma es la conectografía. ¿Qué es la conectografía? Esto es lo importante de ser tenido en cuenta. Esto es lo más importante y tenemos que desarrollarlo como trabajo en clases. Necesito que lo hagan. Es la posibilidad de establecer contactos entre fronteras, pero a partir de ciertos elementos comunes que han constituido justamente, que han establecido, que han fortalecido las interconexiones territoriales. Tenemos, y lo he dicho ya, estoy repitiendo porque estoy entrando a lo más importante de la clase y no me importa ser repetitivo, me importa que hagamos lo que hay que hacer. Tenemos los flujos comunicativos entre aviones que vuelan en ciudades y de ciudades a ciudades, 4.000 vuelos por día en el mundo. ¿Cuántos vuelos en Sudamérica y cuántos vuelos en Bolivia? ¿No? Esto muestra justamente del 1 al 10, pónganle ustedes, tu flujo globalizador. Si tu flujo es 10, es que tienes pues múltiples vuelos, ¿no? A las 10 de la mañana uno, a las 10 y cuarto otro, 10 y 45 otro, están saliendo todo el tiempo. Si tienes un avión que sale cada 3 días, es evidente que el flujo intercomunicativo no es muy grande, ¿no? Entonces la interconexión entre ciudades es menor, por lo tanto la globalización, ya empíricamente entendida, entiendan esto es lo importante de esta clase. La globalización, nos hablan de esto y parece una cosa, no, sí, la globalización es que todos estamos conectados. Sí, es cierto, pero no basta decir esto. Es muy importante pasar a la segunda pregunta. Ya, sabemos que estamos conectados. ¿Cómo estamos conectados? ¿Qué hace que nos conectemos? ¿Qué hace que tengamos una relación con Santa Cruz? ¿No? ¿Cuáles son justamente las materias primas, los conductos indefectibles para unirnos, ¿no? Para estar en permanente diálogo entre regiones que son parte de un mismo país? ¿Por qué existía descentralización en otras épocas? Esto es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué existía descentralización en otras épocas? Porque no teníamos posibilidad de comunicarnos con otras ciudades y la comunicación que existía procedía después de 3 meses de tener alguna carta filtrada ahí en los correos de entonces, o simplemente alguna movilidad, alguna carroza que fuera de un territorio al otro. Tardaba fácil entre 3 a 6 meses, por lo tanto la descentralización fungía casi como una suerte de semisoberanía estatal, ¿no? Tenían su propio país con su propia soberanía. Mucho de lo que se habla de la endogamia cruceña procede de aquellos años, ¿no? La posibilidad de emanciparse, la posibilidad de ser soberanos procede de aquellos años y tiene su lógica. Uno puede decir que egoístas, no quieren ser bolivianos, lo que pasa es que por detrás está la nación Camba, que son muy platudos y muy muñecudos y claro, no les interesa Bolivia. Más allá de ese argumento que también es real y puede ser analizado, lo cierto es que había circunstancias empíricas que te llevaban a decir no quiero ser parte de Bolivia porque no puedo ser parte de Bolivia, está muy lejos Bolivia, ¿no? Bolivia está muy lejos, por lo tanto tenemos una descentralización que en el fondo ya no es descentralización de un estado único, es la creación de un estado paralelo propio, es la creación de un Santa Cruz próspero. Esto ha quedado en los recuerdos, señores, porque hay interconexión. ¿Qué argumento podrían dar hoy, ¿no? Desde Santa Cruz o Tarija, por ejemplo, para emanciparse, ¿no? Para separarse de Bolivia? ¿Cuál puede ser el argumento central? Siempre va a haber argumentos, siempre, desde argumentos casi graciosos, ¿no? Los argumentos sanguíneos, tenemos una connotación racial distinta, cosas que nos pueden sorprender y generar risa, pero en todo caso, lo principal, más allá de esos argumentos, es que hay interconexión. Uno, tenemos aviones, tenemos buses, tenemos autos, tenemos carreteras. Esto es lo principal que hay que saber. Dos, tenemos gasoductos.
No tenemos la posibilidad de negociar con gas, o bueno, en este caso con energía, de una ciudad a otra, de un punto a otro, ¿no? De un punto neurálgico donde están, en este caso, las reservas gasíferas hacia Santa Cruz. Y desde esas reservas gasíferas tener múltiples conductos que llegan, si no todo el país, a una porción considerable del país. Eso nacionaliza mucho más que muchas prerrogativas nacionalistas, que muchos grupos, movimientos hipernacionalistas además, ¿no? Esto de facto nacionaliza, sin decir nada, sin gran alborozo, simplemente nacionaliza. ¿Por qué? Porque sienta las bases fácticas, como decía, para que el gas fluya por todo el país. Segundo tipo de elemento central a considerar. ¿Qué elementos más hemos considerado, además de estos flujos? Por supuesto, todo lo que viene a ser el Internet, ¿no? Son flujos que están instalados ahí, en un sitio específico o en múltiples sitios, facilitando la intercomunicación. No olvidemos, yéndonos a Yuchal Han, en su último libro sobre las no cosas, que nos sugiere que la realidad digital se está fagocitando, se está devorando a la realidad real. La realidad digital crea verdades múltiples, no interconectadas entre sí. Antes la historia tenía una lógica específica. Después de la A venía B, después de la B C y después la D. Todo estaba interconectado linealmente. Hoy no, son múltiples verdades en distintas dimensiones. A está aquí, A sub A está en otra dimensión y A sub B está en otra dimensión. ¿Por qué? Porque son verdades cortas, pequeñas. ¿Dónde se prioriza qué? Por supuesto, la mentira con afanes de conservación del poder. Eso lo podemos tocar en otro momento. No me interesa sobreabundar en este punto, pero sí me interesa claramente mostrar que esta realidad digital claramente tiene más peso. Tiene más peso que nuestra realidad real. Esto tenemos que saber cómo funciona. ¿Cuál es la velocidad del Internet hoy en día? Cuarto, es evidente que hay un flujo de personas. ¿Cuál es ese flujo de personas? ¿Cómo se dan las migraciones hoy en día? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuáles son los puntos de crecimiento? ¿Dónde va a estar Bolivia el 2025, 2030, 2050? Sabemos, a grosso modo, que vamos a tener el 2050 por lo menos. Bueno, 2050, 2035, 4 o 5 millones de cruceños viviendo en Santa Cruz, precisamente. Y con una interconexión directa hacia el Pacífico, ¿no es esto un poco gracioso? Sin salida fluida por el puerto, la hidrovía Paraguay-Paraná, hacia el Atlántico, pues no hay. Sabemos que hacia el Pacífico son 800 kilómetros, a lo sumo desde La Paz, pero desde La Paz hasta Santa Cruz, o de Santa Cruz incluso hacia el Atlántico, pues es 2.000, 2.500 kilómetros, mucho más del doble de lo que viene a ser su paso hacia el Pacífico. Eso dificulta, evidentemente, pero en todo caso es imprescindible conocer este flujo que hace a la interconexión central. ¿Qué más tenemos? Son ciertamente distintos tipos. El quinto punto es la intercomunicación de revistas, de periódicos, de noticiosos, de televisión, de programas uniformes, ¿no? ¿Qué grado de complementación tenemos? Este trabajo lo van a hacer ustedes. Este trabajo amerita una investigación de campo muy seria, ¿no? Tenemos que tener estos datos. Yo se los voy a volver a mandar, esta vez ya por el WhatsApp, pero como instrucción. Al comienzo era simplemente como una indicación, una clarificación de lo que sería la clase. Si lo repito y lo voy a repetir 3 o 4 veces, es porque este es el meollo de la clase. ¿Qué nos dice Paracana? Nos dice que evidentemente los flujos intercomunicativos, más que la comunicación entre un hombre y otro, caminando por muchas regiones a lo largo del Pacífico. Más allá de eso, lo que nos está mostrando es que hay una serie de mecanismos, una serie de plataformas digitales, comunicativas, internáuticas, evidentemente de flujos energéticos como el gas que decíamos, ¿no? Que va de un lado al otro. Todo esto va determinando una realidad muy específica, ¿no?
donde en ese sentido la meta final es la que les decía, tener mínimamente un indicador de globalización. Quienes están en el punto 10 de la globalización se manejan bien en estos términos. Tienen flujos, tienen cafeteras, tienen cercanías, tienen comercio. Nosotros tenemos todo eso. Si de dónde estamos en este indicador de globalización del 1 al 10, yo como hipótesis les puedo decir que si llegamos a 5 es mucho. No es un país que arranca, por supuesto, imitando a otros países e importando todo este conjunto de mecanismos que permiten una fluidez intercomunicativa. Hay televisión, claro, hay canales, claro. Tenemos un gasoducto, por supuesto que sí. Tenemos buses de última generación, de las mejores marcas, sí, porque a Toyota le conviene vender sus buses. Es decir, tenemos un asidero central. Ya les decía yo que hace muchos años, antes de 1950, teníamos gente en Bolivia que nos hablaba del macizo andino, ¿no? La posibilidad de que Bolivia sea el centro del universo. Señores, hoy lo es. No tenemos que remitirnos a un libro de 1942. Tenemos simplemente que fijarnos cómo es esta realidad. Quiero dar esta clase para rememorar lo que hemos dicho. Y les voy a mandar, esta vez sí, 2 o 3 artículos. El libro es de más de 500 páginas sobre conectografía. El libro yo lo tenía en español, un libro pirata, pero también lo tengo en inglés, sobre conectografía. Pero les voy a mandar algunas líneas de algunos artículos que han escrito, porque hay mucho escrito sobre esto por Parag Khanna, dándonos justamente las luces. Después nos va a hablar de MOVE, ya les decía, el siguiente libro, Movilización, y el otro, El futuro es asiático. Sus 2 libros son fundamentales y hay que entenderlos. Hay que entenderlos como continuación a lo que decimos. Pero hoy me preocupa muchísimo que tengan la posibilidad de hacer este trabajo empírico. Por eso voy a mandar claramente escrito lo que tienen que ir investigando, los grupos que tenemos que tener. Somos muy pocos alumnos, pero está muy bien, lo hagamos individualmente. Eso lo podemos convenir muy bien. Les voy a mandar entonces cuáles son los elementos centrales de la conectografía. Pero por de pronto, lo que me interesa es repetir esta clase claramente, la podamos conversar, más la lectura que les voy a dar. Gracias.